Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos nuevamente y asistir puntual a tu cita de salud en este tu programa Corpus. Corpus, como te lo he repetido en todas las emisiones, es un programa dedicado a la salud como información veraz y oportuna para ti y para tu familia. Y pues bien, en esta ocasión contamos con invitado de lujo. Nos acompaña el doctor César González Muñoz, médico trasplantólogo, para hablar acerca de este tema. Doctor, un placer que nos acompañe. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Y pues para iniciar, es una especialidad dentro de la medicina que la gente está acostumbrado al ginecólogo, al cardiólogo, al internista, pero no el médico trasplantólogo. ¿Cómo es esta especialidad? ¿Cómo se forma un médico trasplantólogo? Muy bien, doctor. Mire, la especialidad en cirugía de trasplantes es una especialidad que tiene poco tiempo a nivel nacional. Para poder, voy a contar mi caso, para poder llegar a hacer la especialidad en trasplantes, primero pues me formé como médico general, tuve la oportunidad de estar en la Facultad de Medicina aquí en la UABC. Posteriormente me fui al Centro Médico Noroeste a hacer cirugía general. Una vez concluido la especialidad en cirugía general, hice un examen para poder hacer cirugía de trasplantes, en donde fui aceptado en Centro Médico Siglo XXI en México. Ahí estuvimos haciendo esta formación en trasplantes de riñón. Una vez concluido la especialidad en trasplante de riñón, nos formamos parte de la jefatura de trasplantes en Centro Médico del Noroeste. Que esto es la unidad médica de alta especialidad en Ciudad Obregón. Posteriormente nos fuimos a España, a Barcelona, a todavía más ir a hacer el trasplante que es más complejo, que es el trasplante de hígado. Y tuvimos la oportunidad de estar en el Hospital Valdebrón, en Barcelona. Y ahí en España pues tuvimos una experiencia en cuestión de trasplante de adultos y de niños, trasplante de hígado. La cultura de donación es impresionante, que prácticamente cada 2 días hacíamos un trasplante de hígado y páncreas. Y posteriormente ya esa fue la formación como médico de trasplantes. Quiero hacer mención que también puede ser cirugía general o puede ser urología, el médico que quiera ser un cirujano de trasplante. El cirujano de trasplante o trasplantólogo ve tanto el paciente que se va a estudiar para hacer un trasplante, todo el protocolo médico que tiene que hacerse para recibir un riñón, un hígado, y todo el protocolo médico que tiene que llevar a cabo el donador en caso de que sea un donante vivo o un donante fallecido que quiera ser donante de los órganos. Todos esos estudios clínicos lo ve el médico trasplantólogo y hace la cirugía, y una vez realizada la cirugía da también el seguimiento de los medicamentos inmunosupresores, que son los medicamentos que van a evitar el rechazo de ese nuevo órgano trasplantado. Entonces es una especialidad nueva, es una especialidad completa, es una especialidad integral, pero sí quiero también informar a la sociedad que es una especialidad en donde depende de muchos médicos, de un trabajo multidisciplinario, porque el trasplantólogo es imposible que pueda realizar todo, es un trabajo de equipo, es un equipo muy grande donde intervienen los anestesiólogos, los médicos urólogos, médicos vasculares, también los médicos intensivistas, nefrólogos. Todo es un gran equipo para poder llevar a cabo una cirugía de trasplante exitosa, que hoy en día pues ya con el advenimiento de tantos medicamentos ya el trasplante es una realidad. Antes era prácticamente anecdótico hacer un trasplante, hoy ya es una realidad, y aquí en Baja California también. Dentro de la localidad, ¿su práctica es constante? ¿Cómo es la respuesta de la gente ante esta opción de poder donar órganos? Pues nosotros llegamos aquí al estado de Baja California, quiero pues comentar y aprovechar que soy de aquí de Mexicali, del Valle de Mexicali, y uno de los anhelos de cuando uno está afuera, en España por ejemplo, y donde ve países donde se desarrolla mucho el trasplante y la cultura, uno pues quien tiene la ilusión de regresar aquí a su lugar de origen para poder implementar este tipo de cirugías de trasplantes. Y en el 2009 fue cuando regresamos aquí a Baja California, y pues sí, el trasplante no era tan común, no era tan frecuente, incluso había programas de trasplantes que estaban parados,
por ejemplo, en el ISSSTE estaba suspendido el programa de trasplantes, y teníamos, y hay ahorita estamos como secretarios técnicos del Consejo Estatal de Trasplantes, y eso nos permite saber la historia de los trasplantes en el estado. En el 2008-2009 se realizaban 30 trasplantes en el año. Hoy, al año pasado, se cerró el número de trasplantes realizados, fueron 118 trasplantes. Wow. Entonces sí se ha ido avanzando, no como realmente quisiéramos, pero vamos, cada vez más hay personas informadas, cada vez más hay personas que deciden ser donantes y salvar la vida de un familiar, o personas que deciden que el familiar que en vida quería ser donador de órganos, pues respetan la voluntad, y es así como pueden salvar a más de 8 personas con la donación multiorgánica, y que aquí en Mexicali pues no se realizaba. Ya hace años, hace 3, 4 años empezamos a hacer las donaciones multiorgánicas. Aquí en el estado pues ya se hacen más constantemente gracias a la información de la sociedad. Hemos hecho trasplantes que se hacen en España, por ejemplo el trasplante dominó, que es el que si hay una pareja y no hay compatibilidad, y hay una pareja similar, se comparten el donante para poder así ser trasplantados en forma rápida y no estar en una lista de espera. Y esto lo hemos hecho aquí con personas y pacientes de Ensenada. Entonces, yo creo y tengo la fe que aquí en Mexicali y en el estado el número de trasplantes vaya incrementándose, pero es gracias a los medios de comunicación, a la información correcta, como podemos lograr esa meta que tenemos trazada. Muy bien, gracias, doctor. Estamos en su programa Corpus, vamos a una pausa y regresamos. Un cuerpo sin sobrepeso no es cuestión de belleza, es cuestión de salud. El Dr. César Medrano es tu mejor opción para bajar de peso, desde una dieta hasta una cirugía. Los tratamientos pueden ser plan alimentario, bypass gástrico, banda gástrica y balón intragástrico. No lo olvides, el Dr. César Medrano es tu mejor opción. Estamos de regreso en tu programa Corpus. Nos acompaña el doctor César González, médico trasplantólogo de la localidad, para hablarnos acerca más de este tema. Doctor, órganos que se puedan trasplantar. Muy bien. Los órganos sólidos que podemos trasplantar y que podemos donar son los 2 riñones, son los 2 pulmones, puede ser el corazón, también puede ser el intestino, puede ser el páncreas, el hígado. Y el hígado lo podemos dividir en 2 y se pueden salvar a 2 niños, por ejemplo. Esos son los órganos sólidos, pero también se pueden donar tejidos como son las 2 córneas, puede ser también válvulas cardíacas, puede ser vasos sanguíneos como las venas y las arterias, que las podemos utilizar en cirugías de corazón. También se puede utilizar y donar lo que son los huesos y la piel que prácticamente puede salvar a muchos niños cuando han tenido una quemadura muy extensa. Pues la piel sabemos que es fundamental para evitar la pérdida del calor y evitar estas infecciones que pueden dar en los niños quemados. Pues prácticamente se pueden salvar más de 8 personas con la donación multiorgánica. Es por eso tan importante que estemos informados correctamente para poder en determinado momento, Dios no lo quiera, tengamos una muerte cerebral, pues se cumpla nuestra voluntad de seguir trascendiendo a través de la donación de órganos. Esta donación de órganos, ¿quiénes pueden ser donadores? ¿Quiénes pueden donar? Ok, la donación, cuando es un donante cadavérico o fallecido, tiene que tener muerte cerebral. Esto quiere decir que debe de tener conexión, el corazón debe de estar latiendo en forma artificial. Sinónimo de muerte cerebral es muerte. Nada más que ahora con la ciencia se pueden mantener los cuerpos con flujo sanguíneo, precisamente para que si la persona o el familiar quiere donar los órganos, se puedan donar. Si no está en circulación, los órganos, pues prácticamente la sangre se coagula y ya esos órganos ya no se pueden donar. Necesita haber circulación. ¿Y cómo se mantiene la circulación? A través de medicamentos, hacen que el corazón siga latiendo y hay flujo sanguíneo. Y la oxigenación de esos órganos vitales es a través de un ventilador mecánico que está el paciente intubado y hace que esté oxigenándose los órganos para poder ser donados. Pero obviamente este tiempo transcurre en
para ser viables, para poder donar, son un promedio de 6 a 12 horas lo que se puede mantener un cuerpo así, en esas condiciones, para poder donar los órganos. Si pasa más tiempo, aunque tenga medicamento el corazón, va dejando de latir y el flujo se va disminuyendo y la viabilidad de esos órganos ya no son útiles para ser donados. Es por eso que las familias deben de estar ya informadas para en determinado momento, si deciden donar, no transcurra mucho el tiempo y puedan salvar a muchas personas que están esperando una donación. ¿Cómo funciona este sistema, por así decirlo? Una persona que ha expresado a su familia en algunos documentos como en la licencia, hizo del conocimiento de sus allegados que quería donar sus órganos en caso de tener una muerte cerebral. Y sucede, el familiar llega y acepta y dice, ok, está en condiciones de ser donador. ¿Cómo se activa? ¿A dónde se van a enviar esos órganos? ¿Son compatibles? ¿No son compatibles? ¿A qué parte se van a enviar? En cada hospital que tiene licencia para poder hacer la donación de órganos y trasplantes, existe un médico que se llama coordinador de donación de órganos. Anteriormente aquí en el estado había uno solamente, hoy ya podemos decir que hay 11 coordinadores de donación. Son los médicos que se encargan de captar al potencial donante de órganos. Si llega un paciente con un accidente de motocicleta o automovilístico y tiene datos clínicos de muerte cerebral, el médico durante todo el día hace un recorrido por urgencias o terapia intensiva, que son los donde se encuentran más los potenciales donantes, y va viendo la evolución. Si clínicamente los médicos de terapia intensiva o de urgencias determinan que tienen muerte encefálica, pues hay que complementarlo con estudios como un electroencefalograma, una arteriografía cerebral para confirmar el diagnóstico. Una vez ya confirmado, se hace la petición, hablan con la familia, la reúnen en una oficina especial y hacen la petición de los órganos. Esto es complejo, por eso ya hay médicos formados y capacitados en la Ciudad de México para poder hacer la petición de los órganos. No es fácil hacer una petición y hacer una pregunta incómoda en el peor momento, que decirle su hijo ha fallecido, que ha pensado en la donación de órganos. Tiene que tener la sensibilidad y el tacto y la empatía del médico para poder hacer esta petición de órganos. Una vez ya hecha la petición de los órganos y que la familia ya estaba sensibilizada y quiere respetar la voluntad del familiar que en vida quería ser donante, que una vez en su licencia había dicho que quería ser donante, por ejemplo, pues lo más importante de esa persona que ya está con muerte cerebral es que lo haya comentado con el familiar, con los papás, con la esposa o con el esposo. ¿Por qué? Porque ellos finalmente van a autorizar la donación. Aunque tenga una licencia, la leyenda de ser donante, si la familia no autoriza la donación, esta licencia no es válida, vamos. Es válida para el médico para decir, vamos a respetar la voluntad que en vida quería ser donante del familiar, pero finalmente el familiar es el que va a decidir si sí o no donan los órganos, y eso es porque ya había una información verbal, ya se había platicado en casa el tema de la donación de órganos. Bueno, una vez que se hace la decisión que sí quieren donar, pues ya en ese hospital hay una lista de espera, y entonces según el grupo sanguíneo del donante, si es un donante B positivo, por ejemplo, se ve en la lista de espera todos los pacientes que necesitan un riñón B positivo, y es ahí se manda uno de los riñones a estos potenciales receptores. Si no tenemos en la lista de espera en ese hospital B positivo, pues vamos a otro hospital de la localidad, de instituciones públicas primero, para poder destinar ese órgano, esa trazabilidad de los órganos que le llamamos nosotros, y posteriormente enviarlo fuera del estado si no hay en el estado compatibles donantes. Muy bien. Estamos en su programa Corpus, hablando de trasplantes. Vamos a una pausa y regresamos.
regreso en tu programa Corpus. Nos acompaña el médico César González, médico trasplantólogo, para hablar acerca del tema. Hablamos acerca del donante muerto, por así decirlo, pero hay también donante vivo. Así es, el donante vivo, por ejemplo, los riñones, que es el ejemplo más común, que es el donante vivo. Las indicaciones para ser donante debe ser una persona mayor de 18 años, si es considerado donante vivo, mayor de 18 años, y debe ser una persona sana, no diabético, no hipertenso, no sufrir de la presión arterial. Debe ser una persona que haya pasado las valoraciones médicas por diferentes especialistas, sobre todo el médico internista, el cardiólogo, y la edad máxima puede ser hasta los 63, 64 años el donante vivo. 18, 63 años, sano y que no tenga ninguna infección, ningún problema renal, que en un futuro vaya a ser necesario pues necesitar sus 2 riñones. Esas son las personas ideales para ser donante en vida. Después de la donación en vida, si ha aprobado todos estos estudios de protocolo, es garantía de que va a ser una persona sana, que va a ser una persona que no va a tener ningún problema después de la donación del riñón, que va a poder desempeñar su vida laboral, académica, como antes lo hacía cuando tenía sus 2 riñones. Muchas de las personas nacemos con un solo riñón y no nos damos cuenta hasta que se hace la autopsia y tienen muerte, pues, le llamamos una muerte natural, ya ancianitos, y se hace la autopsia y resulta que tenían un solo riñón. A lo que voy es que sí se puede vivir con un solo riñón. No hay que tener miedo de que si donan un riñón su vida se va a cortar, que si las mujeres ya no van a poder tener familia, embarazarse. Eso es falso. Después de una recuperación de un promedio de 6 meses o 5 meses, la persona puede planear un embarazo. Los hombres, desde luego, no va a haber ningún problema. Pueden seguir desempeñando sus labores y sus actividades físicas que antes realizaban antes de la donación del riñón. Entonces, donar en vida es prácticamente una bendición, poder salvar a un familiar o un amigo, porque ya la donación en vida se puede hacer nada más de familiares directos. Esa es una de las preguntas, o sea, ¿puede hacerse con personas que no sean de línea directa de la familia? Hoy en día ya, a partir del 2005, la ley cambió y se da la oportunidad para que se pueda hacer una donación incluso que no sean familiares directos. Amigos pueden ser, compadres, cuñados, los esposos y demás. Siempre y cuando no son de línea directa, tiene que estar avalado por un notario, que la donación es altruista, que no tiene finalidad de lucro. Y si ya está avalado por un notario que se da la fe de que tienen una amistad, pues no más de unos días, sino que ya tienen más tiempo, se puede realizar la donación así en vida a un amigo, por ejemplo. Y esto pues le puede salvar la vida a las personas que prácticamente no tienen compatibilidad con un familiar. Mencionaba fuera de cámaras un caso en el cual podrían ser de personas diferentes que intercambiaban. Sí, el donante cruzado, el donante dominó, que es un trasplante de donador vivo, que para evitar estar en lista de espera, por ejemplo, vamos a ser un poquito más didácticos en la cuestión. Si usted necesita un trasplante y su grupo sanguíneo es B positivo y yo quiero ser el donante, pero yo soy A positivo, pues yo no le puedo donar ese riñón. Pero si hay una pareja similar, si el donador es A positivo como usted, pues se pueden hacer la donación y yo compartirle el riñón a la otra pareja que necesita mi riñón del mismo grupo sanguíneo. Ese trasplante cruzado se puede hacer, ya se ha hecho aquí en el estado y hemos logrado abatir la lista de espera para poder darle oportunidad de vivir a estas personas que necesitan el trasplante. ¿Porcentaje de éxito de trasplantes hechos en la localidad? Hoy en día ya se puede decir que el éxito de un trasplante es un 98%, de 95 a 98% de éxito. Gracias a las nuevas técnicas quirúrgicas, prácticamente los pacientes que hemos realizado los trasplantes tienen un promedio de estancia hospitalaria de 4 días a 6 días. Esto hace que rápidamente los pacientes se recuperen y pues también con el advenimiento de nuevos medicamentos que utilizamos, como los que se utilizan en España, en Alemania, los utilizamos aquí en la localidad. Eso nos ha ayudado mucho
a tener el éxito y evitar el rechazo de estos riñones trasplantados. El tiempo apremia en televisión, doctor. ¿Alguna recomendación, alguna indicación, invitación a nuestro público? Sí, yo invito a toda la sociedad que tenga siempre la sensibilidad de pensar de que el día de mañana no sabemos cuándo uno de nosotros o un familiar de nosotros vaya a necesitar un trasplante para seguir viviendo. Nadie estamos exentos de necesitar un trasplante y debemos de considerar la donación de órganos porque sin donante no hay trasplante. Muy bien. Doctor, agradezco que nos haya acompañado esta tarde en su programa Corpus. Gracias, muy amable y muy agradecido, doctor. Espero haya sido de mucha conocimiento esta plática que tuvimos esta tarde con el doctor César González y hacerte extensiva la invitación para que seas y hagas externo este deseo de donar tus órganos una vez que tengas algún accidente o que te encuentres óptimo para realizarlo. Nos vemos en la siguiente emisión de tu programa Corpus. Hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Irdaí Rivera y vengo a presentarles los siguientes consejos. El trasplante de órganos es la intervención quirúrgica por medio de la cual se sustituye un órgano o tejido enfermo por uno sano, lo que devuelve o cambia sustancialmente la calidad de vida de un paciente. La importancia de los trasplantes radica en que representan la solución a diversos padecimientos crónicos como insuficiencia renal, insuficiencia hepática, cardíaca y de pulmón. Por desgracia, en nuestro país, las listas de espera para recibir un trasplante son cada vez más largas. ¿Sabías que en este año aproximadamente 10.692 personas que requieren recibir un trasplante de riñón, tan solo 981 lo han recibido? Si quieres saber más acerca de donación de órganos y de trasplantes, no te pierdas la próxima emisión del programa Corpus con el doctor César Medrano. Hasta la próxima. Y de regreso en tu tan gustada sección de Corpus Cultural. En esta ocasión vamos a escuchar a la agrupación que lleva por nombre Nómada, originarios de Mexicali, y nos van a interpretar una canción que lleva por nombre El Valle. Vamos a escucharlos. Siéntate un momento para hablar. No sé si pueda preguntar qué vas a hacer, si ya volverás. Centenar perfecto de alcanzar el sentimiento de bailar y pierdo el papel y viene uno más. Ya seguir interpretando, seguir con sol y el mar y un antifaz y el valle partir consciente
Siéntate un momento para hablar. No sé si pueda preguntar qué vas a hacer, si ya volverás. Acércate un momento a mirar. Si te dan ganas de brincar, acuéstate a ver si viene uno más. Ya seguir y te pretendo seguir con sol y el mar y una antifaz y el